Hermano, Dios lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. La exposición del día de hoy es una serie sobre situaciones controversiales, ¿no? El título de la exposición del día de hoy se llama ¿Y qué con las enfermedades? ¿Y qué con las enfermedades? En la actualidad, en muchas congregaciones y desde muchos años atrás, se ha generalizado una especie de marketing que al parecer les hace lucir muy bien a estas congregaciones, como que son más espirituales, más cercanas e íntimas con el Altísimo. Me refiero a donde se efectúan los famosos cultos de sanidad. Los famosos teleevangelistas norteamericanos tuvieron buenos alumnos entre los coreanos, brasileños, africanos y en muchos lugares más. Incluso su influencia llegó a costas peruanas. Y bueno, parieron, en el mal sentido de la palabra, discípulos de la prosperidad en el rubro de la sanidad. Incluso los romanistas le entraron al show de los milagros, ¿no? Y entre todos este grupo, ¿no? Unos lo hacen por dinero, otros, como los romanistas, para no perder a sus fieles seguidores, se han metido al boom de los milagros, ¿no? Otros simplemente neófitos en la fe, otros por dinero. Y verdaderamente, los que son neófitos en la fe, verdaderamente ellos creen ya que aparentemente es una bendición de lo alto lo que ocurre en los shows de sanidad, ¿no? Lo sumamente penoso es cuando personas ingenuas, que de verdad su salud está menguada, o de sus familiares, levantan mirada y piensan que este es un camino válido. Asistir a este tipo de congregaciones, de concentraciones, pues piensan que ahí sí está Dios y no es como los chasmanes de la Tierra Santa. La pregunta válida sería, ¿tiene fundamento bíblico este tipo de espectáculos de sanidad dominicales? ¿Cuenta con apoyo escritural en forma de preceptos o modelos bíblicos? Lo hacían los apóstoles, lo hacían los profetas, lo hizo el Señor Jesús durante su ministerio terrenal. Y hay más interrogantes, ¿no? Por ejemplo, los que iniciaron esta tendencia, ¿qué es de ellos? ¿Cuál es el testimonio que han dejado en el mundo? Su periplo los ha llevado a, como escriben sobre los héroes de la fe, en Hebreos 11:37, los ha llevado a vivir pobres, angustiados, maltratados, o más bien viven como el rey Midas. Usted puede entrar a internet y puede darse cuenta los que empezaron este boom, cómo viven. Millones, mansiones, jets, están de caballos, de pura sangre. Y mejor paro de nombrar. Vamos a revisar hoy casos específicos de lo que aconteció específicamente con un patriarca dadivoso y un mendigo. Asimismo, lo que sucedió con un apóstol que resucitó a una persona. Y vamos a ver cuál fue su comportamiento con sus colaboradores cuando enfermaron. Y partiendo de estos casos, espero que se aprecie la analogía inversa con lo que sucede en los cultos de sanidad en la actualidad y los comportamientos de los que dicen ser obreros del Señor, pero la verdad más parecen adoradores del Dios Mamón. Miren, para mí es angustiante esta prédica, porque he conocido muchas personas que han ido detrás de sanidad y han terminado estafados. Otros se alejan de las congregaciones porque no consideran que es justo que tengan enfermedades.
Sin más, entremos al cuerpo de esta exposición. Ya les he dicho, ¿y qué con las enfermedades? El primer punto, el caso de un patriarca y de un mendigo. El caso de un patriarca y un mendigo. Ahora sí, vayamos. Job, capítulo 2, versículo del 3 al 8. Fue la lectura bíblica, pero permítame volver a leerlo, pero con excepción de los que están delicaditos de salud, con los que están delicados de salud, puesto de pie. Los que están delicados de salud, sentaditos, ¿no? Job, capítulo 2, versículo del 3 al 8. Y la palabra del Señor dice: Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara todo? Respondiendo, Satanás dijo a Jehová: piel por piel, y todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Todos juntos el versículo 8, y después permítame guiarlos en una oración congregacional. 1, 2, 3. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Permítame que lo guíe en una oración congregacional. Bendito Padre Celestial, gracias Dios Santo, porque mediante los modelos bíblicos, Señor, que usted nos ha dejado, nos damos cuenta con claridad, Señor, cómo procede usted con respecto de las enfermedades. Ayúdenos, Padre, para que nosotros, Señor, aprendamos a pedir y a tener contentamiento, y no nos dejemos seducir, Señor, por aquellos que prometen milagros. Ayúdenos, Señor. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomen asiento, Dios lo bendiga. El primer caso, el caso de un patriarca y el de un mendigo. Es interesante notar el testimonio que el mismo hacedor da del patriarca. Versículo 3, volvámoslos a leer. Dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Miren, este versículo tiene mucho significado, ¿no? Pero el que deseo rescatar es que lo dicho implica que no siempre hay una relación directa de la enfermedad que se sufre con tener una vida disipada. En este caso es todo lo contrario. La enfermedad de Job, que muchos estudiosos sitúan en una sarna crónica sin posibilidad de cura para la época, fue a mérito de que Job fue justo y recto de corazón, lo que doctrinalmente conocemos como una prueba. Job fue atacado por esta enfermedad que era profundamente dolorosa. Incluso esta enfermedad le ganó injurias de los que decían ser sus amigos. El mismo Job da testimonio, escuchen por favor, no lo busque.
En capítulo 7, versículo del 4 al 5, miren lo que él escribe. Cuando sienta las palabras, ¿ya? Dice, cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y costras de polvo, mi piel hendida y abominable. ¿Alguna vez usted ha tenido una enfermedad así? Bueno, así sentía Job. Ahora, sus palabras no solamente es poesía, ¿ya? Sino que démonos cuenta que estamos ante una enfermedad que es incurable en esa época y que el hombre está sufriendo. Mire, yo en algo lo comprendo, ¿ya? ¿Saben por qué? Porque cuando yo me rompí la pierna, me rompí la rodilla, me pusieron una... ¿Cómo se llama que le ponen en la pierna? No, me pusieron ¿Ah? No, me pusieron pues para que no se mueva, pues, ¿no? Ya. No, bueno. Yeso. Hermanos, y hay veces que yo estaba con mi yeso y en las noches la pierna me comenzaba a temblar y me dolía a morir, ¿ya? Y yo no quería que empiece la noche y quería que termine rápido. Era un suplicio, hermano. Día tras día. Era una cosa que era terrible. Ahora, pero yo estaba con mi familia, pues, ¿no? Estaba con mi esposa, ¿no? Estaba con la tecnología moderna en la medicina, ¿no? Pero este hombre no estaba así, ¿ya? ¿Y por qué sufrió? Por ser recto y justo de corazón. Job, capítulo 13, versículo 28. Vamos a ver un poquito más para darnos cuenta el testimonio, ¿ya? Si usted no lo ha leído, o si usted lo ha leído, vamos a recordar. Job, capítulo 13, versículo 28. Dice, y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido que roe la polilla. O sea, imagínense cómo se siente este hombre. Ahora, Job 16:8 dice, tú me has llenado de arrugas, testigo en mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. O sea, era hueso con hueso. Ya, el hombre era hueso con hueso. ¿Ya? Y le está diciendo, tú lo has hecho a Dios. Tú lo has hecho. Porque efectivamente, Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque era recto y justo de corazón. Pregunto, ¿alguien podría decir que Dios es malo? Yo creo que algunos dirán que sí. Pero sigamos leyendo. Job 16:13 ya hemos leído, ¿no? ¿O no? Todavía, ¿no? Ya. Dice, me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra. O sea, los riñones, hermano. O sea, ¿alguien ha sufrido una enfermedad de riñones? No puedes ni pararte. O sea, que el hombre todo le estaba dando. O sea, era una enfermedad completamente complicada. Ya. Ahora, continuemos para darnos cuenta, o en defecto recordar, qué tan dolorosa fue la enfermedad de Job, ¿ya? El que era justo, recto y amado de Dios. Job 19:20. Dice, otra vez una remembranza de lo flaco que estaba mi compadre. Dice, mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. O sea, el hombre la ha tirado al río, ¿ya? Por último, capítulo 30. O sea, dense cuenta que en casi toda su historia él está enfermo, ¿ya? O sea, mejor dicho, es como quien dice una piltrafa humana, ¿ya? Job, capítulo 30, versículo del 16 al 20, dice, y ahora mi alma está derramada en mí, días de aflicción se apoderan de mí, la noche taladra mis huesos, y los dolores que me roen no reposan, la violencia deforma mi vestidura, me sigue como el cuello de mi túnica,
Él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y la ceniza. Clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. O sea, él está pidiendo a Dios, pero Dios está haciendo mutis, ¿no? ¿Qué le pedía? De hecho, sanidad, ¿no? Te has vuelto cruel para mí. Con el poder de tu mano me persigues. Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia. ¿Ya? Porque yo sé que me conduces a la muerte, a la casa determinada a todo viviente. Hermanos, el hombre está tirado al río. El hombre ya no comprende lo que pasa. Verso después, él va a decir, de oídas te conocía, pero ahora sí sé quién eres tú. Pero si regresamos un poquito a la conversación inicial, pero antes de la conversación inicial, usted se está dando cuenta, ¿no, hermanos míos? Lo que está ocurriendo, ¿no? Y espero que sea visible. Escúcheme, por favor. El hacedor no consulta con ningún ser creado lo que hará, ni lo que permitirá que suceda. Él obra en su santa y perfecta voluntad. Lo mismo, cuando él lo decide, le puede pasar a un recto como le puede pasar a un pecador. El Padre Celestial a nadie le da cuenta, pero sin importar que lo haga con un recto o con un pecador, escúcheme y grábeselo en su corazón. Él nunca dejará de ser bueno, misericordioso y cuidador en sobremanera. Por la conversación inicial que las Escrituras nos relatan entre el Padre Celestial y el diablo, sabemos que este último lo pidió para ser zarandeado y Dios aceptó ese zarandeado tan terrible. Es sumamente creíble que el demonio especuló que había manipulado a Dios. Lo que el diablo nunca previó en ese momento, escuche ya, para que usted se dé cuenta cómo se puede marcar su historia con las enfermedades. Lo que el diablo no previó en ese momento, lo que nunca imaginó, que mediante los sufrimientos de Job serían escrito bíblico, inmensamente útiles para fortalecer en la fe a los futuros hijos adoptados del Señor. Y le salió el tiro por la culata y se fregó sus planes de maldad. ¿Por qué? Porque mediante Job muchos han ido a los pies de Cristo. El amor que yo le tengo a Dios y el amor que Él me tiene a mí no está en duda. Pero Él no ha hecho un pacto conmigo para que Él obre como a mí me conviene. ¿Es claro, hermanos? El amor que Él me tiene es insuperable. Y el amor que yo le tengo a Él no me debe llevar a pensar que yo soy un favorito cuando Él decide obrar. Regresemos a los sufrimientos del patriarca. Ya con estos inmensos dolores, Job solo encontraba una pajita para aliviar sus dolores, pues en ese entonces no había penicilina, cero pastillas, cero ungüentos de la farmacia universal, cero inyecciones para el dolor. Sus hijos ya están muertos, su esposa lo ha abandonado, no tenía perro que le ladre. Y para colmo, sus amigos, en vez de ayudarlo en su dolor, hicieron lo contrario, lo comenzaron a zarandear con sus palabras, ¿ya? Con unas suposiciones que lo empujaban más y más a un abismo emotivo.
en honor a la verdad, si leemos con detenimiento el libro de Job, es notorio que en algún momento, en muchos momentos, expresa un decaimiento emotivo. ¿Por qué? Porque es un ser humano. Pero por igual, él continúa expectante a que Dios lo ayude. Él le pide: ¿por qué escondes tu mirada de mí? ¿Por qué haces eso? Y después se le expresa: de oídas te conocía, ahora te conozco mejor. Y la verdad es la historia que le ayudó, como a todos nos gusta que nos ayuden, ¿no? Recuperó su salud, volvió a vivir con su esposa, tuvo más hijos, mayor fortuna, y se cumplió en su vida lo que dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 8. Mejor es el fin del asunto que el principio. Y podríamos decir ahora sí, al final de esta escena, Dios es bueno. ¿Pero por qué? Porque está ocurriendo lo que todos queremos que ocurra, ¿no? Dios es bueno. Aplausos. Dios es bueno. Dios es bueno. Lo curó, le dio de más. Dios es bueno. Pregunto, ¿pero qué hubiera pasado si el Señor hubiera dictaminado que Job nunca vuelva a tener posesiones materiales? ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera dictaminado que viva de las obras de otro? ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera dicho que mantenga sus dolorosas y nada presentables llagas? ¿Dios sería bueno o Dios sería malo? ¿Lo abandonó? Dios nunca abandona a uno de los suyos. Sino que Dios no es la lámpara de Aladino para hacer como a mí me parece que debe ocurrir. Esto es duro, ¿no? Pero es Biblia. Ahora, voy a citar a Lázaro, ¿no? El mendigo, pues. El mendigo también fue siervo del Altísimo, ¿ya? Ahora, de este mendigo no sabemos nada de su pasado. Su historia recién empieza como nos cuentan las Escrituras. Se nos relata un presente pésimo para estándares humanos. Lucas, capítulo 16. Lucas. Del 20 al 22. Dice: había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros veían y le lamían las llagas. Aconteció, ¿no?, que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Pregunto, estamos hablando de un sirviente del Altísimo, ¿ya? ¿Y saben por qué? Porque los ángeles se lo llevan al seno de Abraham. Pregunto, ¿es Dios malo por permitir que uno de los suyos viva en miseria, en enfermedades, y que solamente encuentre alivio en la lamida de perros callejeros? Ojo, no sabemos el caso de Lázaro, ¿ya? No sabemos lo que antecede. O sea, puede ser que su caso sea igual que el de Job, ¿ya? Puede ser que su caso sea igual de Job, pero también puede ser que es producto de su pecado, ¿no es cierto? De hecho, si es este último, ¿ya? Si es este último, recuerden que en aquel entonces nadie está sellado en el Espíritu Santo. Entonces, si es esto último que es por su pecado, él tuvo que arrepentirse. Entonces, si se ha arrepentido, ¿ya? De hecho que algo así él está diciendo a Dios, ¿no? Señor, tú me diste y tú me has quitado la salud y me has quitado todas mis posiciones. Señor, pero yo ahora sé que es por mi pecado. Perdóname. Y desde ahora, mi vida será para tu gloria. ¿Y saben qué? Dios no le regresó nada material. ¿Ya?
¿Dios es malo? Dios se lo llevó al seno de Abraham. Pero esto no quita que él se lo lleva al seno de Abraham. Pero eso no quita que hasta su último día vivió como mendigo. Su vida fue de una persona llena de llagas, que sentía alivio porque los perros callejeros lo lamían. Y vivía de las obras de otras personas. Repito, Dios al cortar el hilo de su vida, se lo llevó al seno de Abraham. Repito la interrogante. ¿Fue acaso Dios malo porque permitió que viva sus últimos años en este mundo de tal manera? ¿Alguien se atrevería a decir que Dios es malo? Yo sé que sí. Yo sé que sí. Pero Dios no es malo. Dios tiene un plan perfecto. Yo soy su siervo de Dios. Y lo que Él haga con mi vida es su problema. Yo lo que tengo que buscar, que en las buenas o en las malas, que mi vida sirva para que la gloria y la honra de Dios sea loada en este mundo. Hay muchos creyentes que comienzan con las enfermedades y dicen Dios es malo. Y hay unos que dicen, sí es bueno, porque a mí me curó. ¿Y si no te cura? Escúcheme por favor. Mediante la historia de Lázaro, el mendigo, también muchos han conocido el camino de la salvación. Otros han encontrado paz en su alma en la estrechez material que están sufriendo. Otros han crecido en su fe y esperanza, esperando lo que le ocurrió a Lázaro, que es que hay para muchos que comprenden que la muerte es ventaja. Porque ese día magnífico, el mismo Señor, un segundo después que yo deje de respirar, me va a enjugar toda lágrima. Todo aquel que es de Cristo está entre esta promesa. Busque por favor Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Versículo del 3 al 4. Dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Escúcheme lo que le voy a decir. ¿Cuántas horas usted duerme? 8 horas, ¿no? Y de las 8 horas, de repente hay personas menos, ¿no? ¿Y cuánto sueña? ¿Soñará 1 hora? ¿Recorrerá 10 minutos? ¿Ah? ¿Cuál es la realidad? ¿El sueño tan hermoso, la pesadilla? ¿O la realidad es el resto del día? ¿Cuál es la realidad? ¿El sueño o lo que estamos viviendo? Lo que estamos viviendo, ¿no? ¿Y saben por qué? Por la simple lógica. Porque lo que ocupa más tiempo es la realidad. Escúcheme, creyente. Y escúcheme a aquellos que aún no son creyentes. La enfermedad que usted tiene es parte de un sueño. Y algún día va a despertar. Y cuando despierte, si usted es en Cristo, usted va a estar en un sitio donde ya no va a haber más llanto ni más dolor. Y donde Dios va a enjugar todas las lágrimas que usted tuvo que tener en este mundo. Pero si usted no es creyente, ese dolor que tiene en la actualidad es cero. Porque va a ir a un sitio donde el llanto y el dolor va a ser por los siglos de los siglos. Y nadie puede decir que Dios es malo, porque a todo le da la oportunidad. Dios sana de acuerdo a su voluntad.
Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. No busque, estoy nombrando nomás. No sana como nosotros deseamos que sane. Sanó a Job, pero dejó hasta su muerte a Lázaro con llagas y sin trabajo. Y estoy seguro que tanto a Job como a Lázaro le han enjugado ya las lágrimas. ¿Por qué? Porque Dios es bueno para sus siervos, ¿ya? Así lo deja en la miseria, así lo deja ciegos. Dios es bueno. Yo tengo mi sobrino. Mi hermana es una mujer que tiene, Dios la ha bendecido y tiene regular cantidad de dinero. Es de las personas que cuando sale de vacaciones puede irse a los Estados Unidos con toda su familia. O sea, es un nivel un poquito superior al de nosotros, ¿no? Pero su hijo, su Benjamín, de chiquito nomás, jugando pelota, ¡pop!, le reventaron el ojito. Y lo vieron un doctor y bueno, sí se va a curar. Y volvió a jugar y le tiraron una escoba en el ojo. Consecuencia, el niñito de chiquito casi no tiene vista. Ahora es un joven ha hecho su maestría en música en España, ¿ya? Es músico, toca todos los instrumentos, ¿ya? Y es casi invidente. Y yo cuando a veces iba a la casa de mi hermana, me decía, Ricardo, ¿lo puede llevar a su universidad? Claro. Y yo me iba con él caminando y él con su esto. Yo decía, ¿y cómo te sientes, Dios? Dios es bueno, me decía, tío. Dios es bueno. Dios es bueno, ¿no? Dios es excelente. Y él no podía ver. Me decía, tío, ¿me puede decir cómo son tal cosa? ¿Ves a las personas? Sí. A ver, cuéntame, dime. Y me ponía a conversar con él. Y el chiquito estaba convencido que Dios es bueno. ¿Ya? Hermano, Dios es bueno. Y Él está seguro, como yo estoy seguro, que va a llegar el día en que voy a estar en un sitio donde Él va a enjugar todas mis lágrimas. ¿Recuerda usted la historia de Job? ¿Recuerda usted la historia de Lázaro? ¿Usted creen que Job y Lázaro hubieran ido a un culto de sanidad para que lo curen? No, no hubieran ido. Porque en el aire nomás los dos, con una buena relación con Dios, se hubieran dado cuenta que eso es una estafa. Que eso es una estafa. Asimismo, recordemos cómo el Espíritu Santo empuja a Pablo a escribir las siguientes palabras. Escúcheme. 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Nuestros hermanos en Cristo, ¿ya? Nuestros hermanos en Cristo y otras personas con que nos relacionamos sufren enfermedades de mil formas, pero nosotros tenemos que ser lo que marcan diferencia. Hermano mío, que tu enfermedad y tu dolor no sea estorbo para que tú seas testimonio con tu boca que Dios es bueno. Acepta los planes que Él tiene para ti. Yo no digo que tu enfermedad no va a cesar, pero nadie sabe si va a ser Job o va a ser Lázaro. Pero lo que todos sí podemos saber, que Dios va a enjugar mis lágrimas y me va a dar un sitio y me va a dar un nombre nuevo, donde no va a haber dolor, donde no va a haber llanto, donde las cosas viejas pasaron. Y en este sueño, que es mi vida, yo he decidido darle gloria y honra a Dios. Elijan ese camino. Hermanos, yo no sé si su enfermedad va a cambiar. Yo no sé si se va a curar. Yo aún recuerdo cuando estaba en Íllimo y me contaron que mi hijita estaba embarazada y que ya había tenido varios abortos. Y yo recuerdo toda la noche llorándole a Dios.
tú eres bueno, deja que tenga mi primer nieto. Tú eres bueno, deja que él viva. Tú eres bueno, ayúdame, yo soy tu siervo. Yo camino por todo el mundo, ayudo a todo el mundo, tú eres bueno. Y con ese pensamiento me quedé dormido. Me levanté temprano porque mi esposa me levantó y me dijo, tu hija acaba de abortar. Y me partió el alma. Levanté los ojos y le dije, tú eres bueno. Y salí a predicar. Y salí a predicar. Porque Dios es bueno. Dios es bueno. No sé por qué hace las cosas, pero Dios es bueno. Hay cosas que no comprendo, pero Dios es bueno. Que nuestra historia hable de nuestra esperanza. Que nuestro dolor y enfermedad hable de nuestra fe. Que sin importar cómo termine la historia de mi enfermedad, mientras tengamos fuerzas y Dios permita la oportunidad, ayudemos a que otros se confirmen en la fe, porque el premio perfecto, escúcheme y grábese en su mente, no es en este mundo. El sueño perfecto no es que lo cure de su enfermedad. El sueño perfecto no es que su padre no muera. El premio perfecto para mí va a ser un segundo después que yo muera, cuando vaya ante su trono de la gracia y en su trono blanco me entregue las coronas por todas las lágrimas que yo dejé que corran en este mundo, pero que intenté en medio de mis lágrimas ayudar a aquellos que vagan como ovejas sin pastor o aquellos que han perdido la fe porque no comprenden lo que pasa en su vida y tienen que escuchar de modernos Job o modernos Lázaro que Dios es bueno. El que sufre y se olvida por ello de ayudar a los demás no va a perder su salvación, pero aún no comprende su verdadero papel en este mundo, ¿ya? Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Del 12 al 14. Dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. ¿Esto significa de que voy a perder mi salvación? No. Esto significa que Dios es bueno a más no poder, porque Él no me va a quitar mi salvación. ¿Ya? Él no me va a quitar su salvación. El contexto de esta parte habla de sufrimientos que debemos soportar, porque tenemos que comprender que Él es bueno y que lo que vamos a perder son los premios que están entregados para aquellos que en medio del llanto y de la alegría aprenden a servir a Dios. Hay hermanos que se alejan por la alegría, ¿ya? Porque la alegría les entrega cosas mejores y se alejan detrás de seguir teniendo esa alegría, ¿no? El dinero, los negocios, los títulos, las carreras, ¿no? Se alejan de Dios en sus alegrías. Y hay otros que se alejan en sus enfermedades. Y yo esté alegre o esté triste, Dios me da vida eterna para que yo confirme a otros en la fe. Dios es bueno a más no poder. En el hoy, dejemos que mediante la historia de nuestras enfermedades, nuestras dolencias, otros sean inspirados a confirmarse en la fe. Y debemos inspirar a otros que vayan como ovejas sin pastor. Hermanos míos, yo no sé cómo va a ser su historia, si tiene alguna enfermedad, como Job o como Lázaro, porque cada uno tiene su propia historia, pero yo le afirmo, Dios es bueno y nunca va a dejar de serlo. Lo que nos lleva al segundo caso, el caso del apóstol y dos de sus colaboradores.
el caso del apóstol y dos de sus colaboradores. Busque segunda de Timoteo, capítulo 4. Versículo del 17. Segunda de Timoteo, capítulo 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Ya. Vamos a ver el primer caso. Dice así, el verso 19. Dice: saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasmo se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Miren, se nombra a Erasmo, ¿no? Y se nombra a Trófimo, ¿no es cierto? Y dice que lo dejó en Mileto enfermo. Este Erasmo, ¿ya? Se nombra en otras dos partes de la Biblia, pero no se sabe si es el mismo, ¿ya? Ahora, a Trófimo se le nombra aquí y no se le vuelve a nombrar, ¿ya? Pero lo que llama la atención es que este es el apóstol que curó a Eutico, una persona que no conocía, simplemente le está predicando, se cae y lo cura, ¿no? Hechos capítulo 20, versículo del 7 al 12. Él curó, no lo curó, lo resucitó, ¿ya? Ahora, este mismo apóstol curó a un cojo de nacimiento en Listra. Hechos capítulo 20, 14, versículo del 8 al 28. O sea, este apóstol hace milagros, resucita muertos y cura mullidos, ¿ya? Pero este apóstol continuó su viaje y dejó enfermo a uno de sus colaboradores. La pregunta cae madura: ¿por qué no lo curó? ¿Por qué no lo curó? Puede ser que alguien razona así, ¿no? Claro, no lo ha curado porque no es tan cercano al apóstol, ¿no es cierto? Pero es un razonamiento equivocado, ¿ya? Porque la cosa no lo hacemos nosotros por compadrazgo, ¿ya? Yo no trato mejor a Rocío porque es diaconisa contra una persona que recién viene a la iglesia, ¿ya? Porque nosotros no creemos en compadrazgo ni en favoritismos. No es esa la respuesta, ¿ya? Ahora, vamos a ver ahora el caso de Timoteo, ¿ya? Su hijo espiritual, su colaborador y su amigo cercano, ¿ya? O sea, vamos a ver si a este, cómo lo trató a este, ¿no? Timoteo lo acompañó en 2 viajes misioneros. Timoteo ministró como pastor en Éfeso. A Timoteo, Pablo lo envía a Corinto, ¿ya? A Timoteo, Pablo lo envía a Tesalónica. Y empezó a enviarlo a los filipenses, ¿ya? Ahora, y él cuando habla de Timoteo dice, es mi igual. O sea, no es que es su clon, sino que es su hijo espiritual y prácticamente lo ha copiado. Ya, es un Pablito, Timoteo, ¿ya? Lo ha copiado, ¿ya? Ahora, busque por favor, para que usted se dé cuenta, qué es lo que hizo Pablo cuando una enfermedad lo aquejaba a su hijo espiritual. Primera de Timoteo, capítulo 5. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Le dice así: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. O sea, este Timoteo era bien enfermizo, ¿ya? Y cuando le dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino, no le está diciendo, métete tu tanganazo, ¿ya? No le está diciendo eso, ¿ya? Sino lo que pasa que este varón tenía problemas estomacales. Y aquel entonces no era el agua como la de Sedapal, pues, ¿no? Entonces, para evitar que sus enfermedades avancen, el vino contiene alcohol. Y mezclaban 5 partes de agua por una de alcohol. Y ese alcohol dejaban que un poquito fermente y mate todos los microbios que son dañinos para la salud, ¿ya? Entonces, eso era lo que le está diciendo.
pero lo que en sí quiero que aprecien es visible que tampoco lo curó. ¿Qué implica? Implica que Pablo no curaba a quien quería, sino solo a los que Dios le decía que los cure de acuerdo a sus planes. Y Dios no es malo. ¿Ya? Y Dios no es malo. El mismo Pablo nos recuerda que predicaba hasta enfermo. Y no pensemos que hablamos de una gripa, ¿ya? O de una ronquera. Busque Gálatas, capítulo 4. Gálatas. Gálatas, capítulo 4. Versículo del 12 al 13. Miren lo que dice. Dice: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. 14. Y no me despreciasteis, ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Ahora, ¿qué él dice, no? No me han hecho ningún agravio. ¿Y saben por qué? Él está predicando ¿a quiénes? A griegos, que hacen loor a un cuerpo sano. Y cuando él dice, no me han hecho ningún agravio, ya cuando vemos la profundidad del idioma, es que la enfermedad que él tenía era repugnante. O sea, ¿por qué era repugnante? Por el olor que emanaba. O sea, acuérdense, no hay penicilina, no son las épocas de ahora. Y una infección, cuando no es bien curada, apesta. ¿Ya? Apesta. Entonces, ellos que le dan loor a la condición física, él está diciendo, ustedes me escucharon y creyeron y no me vituperiaron. O sea, ¿de qué estamos hablando? El que hace milagros, él mismo no se cura. ¿Y saben por qué? Porque él hace milagros, porque Dios le dice, a ese cura y a ese no cures. ¿Acaso Pablo vivía resentido? Dios es malo. Dios no me cura a mí. No cura a mi hijo espiritual. No cura a mi colaborador. Y ni pensemos que todas sus oraciones cuando él pedía sanidad se cumplían, ¿ya? Ya, Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12. Versículo del 8 al 10. Desde el 7, dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces te he rogado al Señor que me lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué fue este aguijón en la carne? ¿Una enfermedad física? Porque Pablo era rengo, ¿no? Parece que no, parece que sí. ¿Cómo será? ¿Qué fue esto por lo cual él oraba? Una debilidad de carácter que le costaba mucho dominar. No sabemos exactamente. Sabemos que él le llama un aguijón en la carne. Lo que sí sabemos es la respuesta de Dios. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, cuando usted está débil por una enfermedad, usted puede volverse un gigante en las manos de Dios para llevar el evangelio. Que te nos baste la gracia. La gracia es la salvación inmerecida que yo tengo. Miren, yo recuerdo mi vida y no me enorgullezco de lo que he hecho hasta antes de ser creyente. Yo soy una persona mala. He hecho mucho daño en el mundo. ¿Ya? Yo merecería el infierno más que muchas personas que conozco. Sin embargo, su gracia me va a conducir a sitios maravillosos. Pregunto,
¿Voy a decir yo que Dios es malo por una enfermedad que tengo? Cuando me doy cuenta que ni siquiera a Pablo lo curaba ni le hacía caso cuando decidía a Dios que no. ¿Y saben por qué? Porque los planes de Dios no están amarrados a la sanidad del creyente. Los planes de Dios son tan vastos que nosotros mismos no lo podemos comprender. Todo nacido de nuevo ha nacido y Dios le entregó vida eterna para que Él continúe sus planes. Y Dios no está encadenado, repito, a mis deseos de sanidad corporal. Y yo quiero que comprendan que la oración del justo puede mucho, no lo puede todo. Porque ante ese todo está la santa y perfecta voluntad de Dios. Ya llegará el día en que no haya más llanto ni más dolor. Pero en el hoy, Él me permite y permite a mis hermanos en Cristo, con cualquier enfermedad o en cualquier lugar del mundo, así lo estén matando, que podamos vivir así. Y si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Y Él va a enjugar mis lágrimas. Aprendamos a vivir en beneficio de otros. Recuerde, si usted ya es salvo de la ira venidera, en este mundo hay personas que necesitan ver su fe, que necesitan ver su esperanza y que no necesitan que usted esté, porque no sano, que esto, que este otro. Viva para la gloria de Dios. Gánese sus coronas, confirmen la fe a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a aquella persona que tanto daño le ha hecho. Confírmenle la fe. Utilice esta enfermedad para que el Señor se glorie en su debilidad. Acepte su papel de difusor del Evangelio. Yo sé mi vida. No sé exactamente la vida de usted. Lo que yo sí sé es que yo necesito mejorar mucho. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Miren, yo todavía recuerdo cuando vivía en mis plenas facultades físicas. Yo todavía me recuerdo cómo era. Y me recuerdo y me vacilo cómo era. ¿Ya? Y ahora me veo cada día más viejo, me olvido de las cosas, tengo dolencias, tengo limitaciones. Yo sé muy bien, ¿ah? Escúchenme, ¿ya? No es para que me tenga pena, ¿ya? Yo sé muy bien que yo voy camino a la muerte y cada día es más rápido mi descenso, ¿ya? Yo me maravillo, ¿no? ¿Cómo podía yo antes agarrar? Yo cuando tenía 9 años, la Biblia me la leí en una semana. ¿Ya? Yo devoraba libros, tenía una capacidad. ¿Ya? Me acuerdo cuando era atleta. O sea, me maravillo todo lo que Dios me ha dado, ¿no? Y ahora sé que cada día voy al ocaso. A veces me molesto cuando me pongo a preparar un trabajo y a la 1 de la tarde ya mi cerebro se ha nublado. Y juego a la criollada, ¿no? Ya soy moreno, ya pasó las 12. Hermano, pero antes agarraba, empezaba y seguía y trabajaba. Y mi esposa me decía, vete a comprar pan. Y me iba a comprar pan y en el camino iba pensando en la prédica, en el esto. Era una locura mi vida para el evangelio. Y me sentía fuerte, me sentía bien bacán. Trabajaba en 5 iglesias, venían hermanos para aquí, para allá, predicaba en el día, en la tarde, en la noche. Me sentía Superman. Y estaba linda mi vida. Y de repente comenzaron a faltarme las fuerzas. De repente rengueo. Ya no puedo subir las escaleras. De repente me olvido de las cosas. De repente me estoy dando cuenta que cada día camino a mi muerte. ¿Y acaso voy a decir que Dios es malo? Hermanos míos, no interesa su condición física. Lo que interesa es que usted se convenza de lo que es.
Si usted es un hijo de Dios, Dios lo ha puesto en este mundo para que confirmen la fe a otros. No nos ha puesto para que vivamos quejándonos. Pero si usted se queja, no hay ningún problema. ¿Saben por qué? Porque Dios no es juzgador, pero podemos mejorar. Hermanos, yo a veces me quejo, ¿no? Como les digo, ¿no? Levanto la mirada y digo, Señor, quiero hacer más y no puedo. Pero Él me dice, ¿no? Ricardo, bástate mi gracia, ¿no? Porque mi gracia se perfecciona en tu debilidad. ¿Y sabe lo que yo me doy cuenta? Que ese viejo dicho que mientras más viejos somos como el vino, que nos ponemos mejor. Entonces yo creo que algo de eso hay. Pero ¿saben cuándo? Cuando aprendemos a descansar en el Señor. Dios es una lámpara de Aladino, ¿ya? La profundidad de sus planes no la podemos asimilar, pero lo que sí podemos asimilar es la profundidad de su palabra escrita. Hermanos, si los apóstoles, el apóstol Pablo, estos varones, Timoteo, el joven pastor Timoteo, que es una vara el evangelio, el otro colaborador de él, Job, Lázaro, grandes colaboradores de él, no les quitó las enfermedades, no les quitó los pesares. Cuando usted lee a los héroes de la fe, aserrados, misios, caminaban vestidos una vestimenta paupérrima de gente de último nivel social. ¿Ya? ¿Dios es malo? Dios no es malo. Pero la verdad es que cada ser humano tiene una diferente historia. Y tenemos que aceptar la historia que nos está permitiendo vivir. Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53, versículo 4. Capítulo 53, versículo 4. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Hermanos, el triunfo final del Señor Jesús no fue en vida, ¿ya? Fue después de su muerte, ¿no? Y es lo mismo con nosotros. Después de nuestra muerte venceremos. El dolor del hoy asegura el triunfo del mañana. Pero ¿sabes cómo asegura el dolor del hoy el triunfo del mañana? Porque mediante ese dolor yo puedo usarlo para confirmar a otros en la fe. ¿Recuerdan el Señor Jesús? ¿Alguien ha sufrido mayor dolor que Él? ¿Alguien ha sido azotado peor que Él? ¿Acaso en el camino Él siguió confirmando en la fe a otros? Padre, madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él seguía pensando en su olor en lo demás. Hermanos míos, lo peligroso es cuando nosotros estamos pensando que Dios es como una lámpara de Aladino. Él no está a los pies de ningún creyente. Y vamos a sufrir desilusión tras desilusión si vamos a estar creyendo que tiene que curarnos sí o sí la enfermedad. Porque cuando estamos viviendo así, lo único que estamos logrando es posponer nuestro crecimiento en el Señor. Porque Él se perfecciona en mi debilidad. Y yo tengo que aceptar mis limitaciones y ponérselos a los pies del Señor. Hay un librito que se llama ¿Existe hoy la sanidad? Autoría del pastor inglés Brian Eswald. Él escribe así, escuchen ya. El hecho es que no había reuniones públicas de sanidad en la iglesia primitiva. Nunca se nos dice que los apóstoles anunciaran de antemano que fuera a sanar. La sanidad era siempre una respuesta espontánea a una necesidad inmediata. Cuando una ciudad que nunca había oído de Cristo era evangelizada. Eso pone en cuestión muchas de las prácticas de personas que pretenden hacer curaciones milagrosas en la actualidad.
Continúo leyendo lo que dice el librito. Mediante el sufrimiento, Dios moldea frecuentemente el carácter de su pueblo, dándole amor, comprensión, ánimo y cuidado. La historia de la iglesia está llena de ilustraciones de esto. Mediante los cristianos que sufren, Dios también muestra al mundo lo que puede significar la verdadera fe. Mi consejo, que él le dice, ¿no? Mi consejo en cuanto a este tema es que continúes orando y confiando en Dios en tiempo de enfermedad, pero que estéis siempre preparados para que Dios no responda de la manera que ustedes quieren que responda. No os dejen intimidar por el triunfalismo y las pretensiones que oigan. La sanidad no está ocurriendo hoy como la gente cree. Hemos examinado el tema en la Escritura en primer lugar y debemos probarlo todo por ella. La evidencia del cristianismo no consiste en cuerpos sanados, sino en personas cambiadas que viven para alabar a Dios, cualquiera sean las circunstancias. En eso consiste la buena noticia. ¿Y saben por qué escribe este libro? Porque eso que está ocurriendo en el mundo hace que los cristianos pensemos de que sí o sí Dios me va a curar. Hermanos, Dios va a obrar de acuerdo a su voluntad. Yo no conozco qué va a hacer de mí. Yo sí conozco que cada día estoy perdiendo facultades, pero Él se perfecciona en mi debilidad. Lo que nos lleva al tercer punto. ¿Por qué existen las enfermedades? Génesis, capítulo 1, versículo 31. Génesis, capítulo 1, versículo 31. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Ya. Cuando leemos la idea Dios es bueno en gran manera, el erudito alemán Gerhard von Rath, él afirma que la formación gramatical en este versículo tiene un gran peso, ¿ya? ¿Por qué tiene un gran peso? Porque el idioma en que es escrito es parco en superlativos. O sea, como es parco en superlativos, que diga perfecto, implica la siguiente cuestión de fe. Escúcheme, ningún mal ha entrado al mundo de la mano de Dios. Ningún mal ha entrado al mundo en la mano de Dios. Entonces, ¿por qué hay enfermedades? Por el pecado del hombre. Incluso, hermanos míos, la bendición más perfecta, ¿cuál es la bendición más perfecta de la humanidad? Fuera de Cristo. El nacimiento de un niño, ¿no? Ya. Y a mérito del pecado original, Él dijo, tus dolores de preñez van a aumentar considerablemente. O sea, que el dolor aumente es producto del pecado. Ahora, no solamente eso, ¿ya? ¿Qué le dijo a Adán? Comerás el pan con el sudor de tu frente. Eso no fue el castigo, ¿ya? ¿Saben? Fue el castigo que... ¿Qué es lo que dignifica al hombre, al ser humano? El trabajo. ¿Y se han dado cuenta que usted se rompe el lomo trabajando y parece que no les alcanza? ¿Ya? ¿Y saben por qué? Porque la maldición dice que hay cardos y espinas. Entonces, en una tierra que era fructífera, al haber cardos y espinas, implica de dificultades más allá de lo normal. Y cuando dice en Génesis 3:19, polvo eres y en polvo te convertirás, ¿sabe lo que está diciendo? Le está diciendo al ser humano, tu físico, tus capacidades van a decrecer y van a decrecer y van a decrecer hasta que te vuelvas polvo. O sea, porque toda enfermedad, ¿a qué conduce? A la muerte. ¿Ya? Entonces, la culpa de Adán y Eva, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Escúchenme, muchas de las enfermedades que sufrimos es a mérito de que nosotros nos hemos descontrolado. ¿Está bien o no? ¿O no es así? Sí, es a mérito de nosotros, hermanos. Entonces, ¿le tiramos la piedra a Adán y Eva? No, porque eso ya lo intentó hacer Adán con Eva y Eva con Adán.
y le dijo el demonio. O sea, no es así. La verdad del asunto, hermanos míos, de que es parte de la vida y no vamos a poder cambiarla. A mí la verdad me apena tanto ver enterarme de personas que se alejan de Dios cuando viene la enfermedad y no se pueden curar. Pero deberíamos usar nuestras enfermedades para tener ganancias eternas como Lázaro o como el rengo apóstol Pablo. Porque, hermanos míos, va a llegar el día en que no va a haber más llanto ni más dolor. A mí me apena tanto que los hermanos estén esperando ser curados o recuperar su fortuna como si Job fuera un caso para todos. No es para todos, hermanos míos. Veremos hermanos que se curan milagrosamente. Yo he visto eso, ¿ya? He orado por una persona y han ocurrido cosas maravillosas. Pero a veces no. Y la verdad del asunto es que tenemos que comprender que cada uno tiene su propia historia. Pero sin importar la historia de enfermedades que tenemos, todos tenemos la misma posibilidad. ¿Cuál es? De seguir trabajando para el Señor en medio de 1001 angustias. Me apena tanto también como policía retirado que haya tanto menso que vaya detrás de televangelistas que hacen show de milagros, ¿ya? Pero recuerden, en la pandemia no decían esta boca es mía, ¿ya? Porque es estafa, hermanos míos, ¿ya? Porque ellos no pueden vivir sin estafar a la gente. Hermanos, ellos no son pastores, son ordeñadores del demonio. Las risas, sus trampas no van a servir de nada. Su fortuna de millones de dólares, su jet privado, sus yates, sus mansiones, su pérfido accionar camuflado de hombre de Dios, ya fue profetizado por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, entrarán hombres, lobos disfrazados de ovejas, que harán ganancia con ustedes. Pero Dios lo permite, pues, ¿no? Pero va a llegar el día en que Él les va a decir, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y ahí serán los hay lastimeros. Pero ¿saben qué? Esos señores a mí no me interesan, ¿ya? Soy bien sincero. Todavía tengo algo de guerrero. No me interesan. No me interesan para nada, ¿ya? A mí me interesa usted. A mí me interesan las personas que oyen este mensaje. A mí me interesan los corazones que sufren. A mí me interesan los sinceros de corazón. A mí me interesa aquellos que están un poquito desubicados, que no comprenden bien lo que está pasando. Y yo le voy a decir lo que está pasando. Dios está permitiendo que usted tenga esa enfermedad porque Él quiere que usted se acerque a Él. Y en medio de su debilidad, yo no le digo que usted se va a curar, pero lo que yo sí le prometo, en base a las Escrituras, que usted puede ser un guerrero para Dios. Pero tiene que aceptar que su historia no es la de Job, que su historia no es la de Lázaro, que si Dios quiere lo puede curar milagrosamente, pero puede no curarlo. Pero usted tiene que vivir para el Señor y morir para el Señor, porque de Dios somos. Hermanos míos, no se vaya de este mundo estando pegado a la televisión. No se vaya de este mundo estando pegado a sentir lástima de usted mismo. No se vaya de este mundo, hermanos míos, sin vivir para Cristo. Porque si usted es salvo, su salvación no está en juego. Pero debemos aprender a ser guerreros del Señor. En esta congregación hay trabajo para todos. En esta congregación no se le margina por su edad, por su condición física, por su grado intelectual. En esta enfermedad hay trabajo para todos. Y yo estoy seguro que si usted congrega en una iglesia de sana doctrina, hay también trabajo para usted.
Siga trabajando para el Señor. No se descuide en su enfermedad. Siga las indicaciones de los médicos. Haga sus exámenes. Pero no se cierre en un globito de que Dios me va a curar. Y no se cierre en un globito que si Dios no me cura, entonces va a seguir forzando y forzando y forzando. Haga las cosas que dicen los médicos, pero no se olvide de vivir para el Señor. No se olvide de vivir para el Señor, porque es lo único que nos va a dar ganancia eterna. Hermano, mi cuerpo se va a desgastar. Y yo les digo, ¿no? Yo cada día me veo que voy camino a la tumba. Pero la verdad que ya ni me interesa. ¿Y saben por qué? Porque yo vivo feliz confirmando a otros en la fe. Y este camino es para todos y cada uno de ustedes. Vamos a orar. Inclinen su rostro. Bendito Padre Celestial. Señor, muchos de los que están aquí presentes pueden estar sufriendo de algún tipo de enfermedad, algún tipo de dolencia, o puede estar añorando sus años mozos. Señor, y usted sabe lo que va a hacer. Usted no trajo la enfermedad al mundo. Usted no trajo la muerte al mundo. Y usted, Señor, nos dio a todos la capacidad de hacer caso a los doctores, a nuestros padres, a nuestra esposa cuando nos cocinaba. Usted nos dio la capacidad para nosotros no empeorar nuestra salud, Señor. Señor, puede hacer que nosotros nos hayamos equivocado, o puede hacer, Señor, de que no hemos hecho nada malo, Señor, pero usted nos está probando de una u otra forma. Señor, permita que el mensaje de hoy día confirme en la fe mis hermanos y que sigan bregando para usted, Señor. Ayúdelos, papito lindo. Ayúdelos. Quiero hacer una oración especial por usted. ¿Desea usted que oremos para que Dios le dé fuerza, para que usted siga confirmando en la fe a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a las personas que usted se relaciona? Si ese es su sentir, hágame una señal y levante su mano para orar por usted. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Levante su mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial. Señor, usted ha visto las manos levantadas. Señor, exactamente no sé cuál será su dolencia. No sé cuál será el peso que tiene en su corazón. Señor, pero hemos visto en el rastro escritural que ni el mismo apóstol se curaba, que no curaba a sus colaboradores. Hemos visto, Señor, un hombre justo y recto, Señor, sufriendo, Señor. Y hemos visto un mendigo que no tenía nada, Señor, pero que usted se lo llevó a la gloria. Todos fueron sus siervos, Señor. Y cada uno de ellos tuvo una diferente historia. Pero todos ellos, Señor, están unidos porque todos lucharon para que su gloria y su honra sea recordada en este mundo. Oramos, Señor, por ellos que levantaron la mano para que con su propia historia confirmen a otros en la fe. Ayude, Señor, a esta congregación y ayude, Señor, a todas las personas que van a escuchar este mensaje. Ayúdelo, Señor, porque la enfermedad no es el final. La enfermedad es el principio para que Dios nos haga más fuertes y nos volvamos unos excelentes embajadores suyos. Así le oramos, así le suplicamos en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Dios lo bendiga, hermano.